En los 15 años de mi sobrina, mi padre susurró, solo estás celosa de tu hermano. Me reí. ¿Celosa? Yo pagué esta fiesta. Entonces deja que, el genio, pague los 300,000 pesos que me debe. Se hizo el silencio. A la mañana siguiente, caos, policías y 67 llamadas perdidas. El rugido de la música de banda golpeaba mi pecho con más fuerza que la champaña barata que burbujeaba en mi copa. Odiaba la champaña barata. Sobre todo, porque esta botella en particular, junto con cada plato de mole poblano, cada arreglo floral ridículamente grande y cada luz de neón rosa que manchaba las paredes de este salón de fiestas, me estaba costando 200,000 pesos. 200,000 pesos por el cumpleaños número 15 de mi sobrina Dalia. Estaba atrapada en una esquina, fingiendo una sonrisa mientras revisaba un correo urgente de la planta en mi teléfono. Un sensor en la línea de ensamblaje en Monterrey estaba fallando. Mi equipo me necesitaba. Pero yo estaba aquí, a 1000 kilómetros de distancia, en Puebla, en el epicentro del circo personal de mi familia. Mi madre, Griselda, se deslizaba por la pista de baile, riendo con sus hermanas, orgullosa, como si ella hubiera pagado por este despliegue de opulencia. Mi padre, Horacio, estaba en la mesa principal, asintiendo con la cabeza, aceptando felicitaciones por consentir a su nieta. Fue entonces cuando mi hermano, Tadeo, se acercó. Tenía 31 años, los ojos brillantes por el tequila y el fracaso. Apestaba a loción cara que, sin duda, yo también había pagado. ¿Qué diablos haces con esa cara, Siseo?, dándome un ligero empujón. Estás asustando a mi inversionista. ¿Ves a ese tipo de traje gris? Es dueño de 3 restaurantes. Levanté la vista del teléfono. ¿Tú qué? Mi inversionista, Sabina. Para mi nuevo proyecto. Pero pareces un limón agrio. Necesito que te veas feliz. Necesito que parezcas exitosa. Estoy ocupada, Tadeo. No, no lo estás. Se inclinó más cerca. Escucha, hablé con él. Le encantó la idea. Solo necesito un poco de capital inicial para demostrar que voy en serio. 100,000 pesos. Dámelos. Parpadeé. No, préstame. Dámelos. Sacudí la cabeza, el cansancio de 15 años de esto cayendo sobre mí como una manta mojada. No, Tadeo. No esta noche. Acabo de pagar 200,000 por este vestido y esta fiesta. Se acabó. No hay más. La sonrisa de Tadeo se borró. Su rostro se enrojeció. No puedes hacerme esto. Estoy tan cerca. Siempre estás cerca, Tadeo. Comenzó a levantar la voz, atrayendo miradas. Eres una egoísta. Siempre lo has sido. Mi madre se acercó rápidamente, su sonrisa de anfitriona reemplazada por pánico. SHHH. ¿Qué pasa? Tadeo, compórtate. Es Sabina, gritó. Está tratando de sabotear mi futuro. Sabina, mi madre me agarró del brazo, sus uñas clavándose. Por favor. Lo que sea que quiera, solo, arréglalo. No arruines la noche de Dalia. No voy a darle 100,000 pesos, mamá. Fue entonces cuando mi padre se acercó. Horacio. El hombre al que había pasado toda mi vida tratando de impresionar. No gritó. Él nunca gritaba. Ese era el trabajo de mi madre. Mi padre era un hombre de susurros, y sus susurros eran más letales que cualquier grito. Me agarró del codo, su mano áspera por años de pretender que trabajaba, y me apartó de la luz. Su aliento olía a tequila barato. Ya basta, Siseo, su voz baja y rasposa. Sé que tienes el dinero. Deja de humillarlo. No lo estoy humillando, papá. Le estoy diciendo que no. Él me miró, sus ojos oscuros y fríos. Y entonces lo dijo. La frase que finalmente rompió el último hilo que me ataba a ellos. No seas envidiosa.
Solo estás celosa de tu hermano. El ruido de la banda pareció desvanecerse. El olor a mole me revolvió el estómago. ¿Celosa? ¿Yo? ¿Celosa de él? Me reí. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, oxidado, que salió de un lugar profundo y muerto dentro de mí. Los tres se me quedaron mirando. Mi risa era tan fuera de lugar en esta fiesta ridícula. Celosa, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Buena esa, papá. Tienes razón. Estoy muerta de envidia. Me volví hacia mi hermano, que me miraba confundido. Yo pagué por todo este circo, Tadeo. Por el vestido de Dalia, por la comida, por el grupo en vivo que no deja de tocar la misma canción. Me encogí de hombros. Pero papá tiene razón. Es solo envidia. Está bien. Miré a mi padre. Perfecto. Entonces deja que, el genio, pague los 300,000 pesos que me debe. La música se detuvo. Literalmente. El cantante de la banda acababa de terminar una canción y el silencio que llenó el salón fue absoluto. 150 invitados se volvieron a mirarnos. La cara de mi madre se puso blanca como el merengue del pastel. Tadeo dejó de respirar. Y mi padre finalmente me miró como si me viera por primera vez. ¿Celosa? Sí, supongo que siempre estuve celosa. Pero no del Tadeo de ahora, el hombre perezoso y engreído de 31 años. Estaba celosa del Tadeo de 10, del niño al que mi padre miraba como si hubiera colgado la luna. ¿Cómo llegamos a esos 300,000 pesos? No fue de la noche a la mañana. Fue una muerte lenta, por 1000 cortes, 1000 cheques firmados. Y todo comenzó con mi deseo desesperado de que mi padre me viera. Mi padre, Horacio, había tenido un pequeño taller de refacciones. No era grande, pero para mí, era mágico. El olor a grasa, metal y gasolina era el olor de mi infancia. Él podía desarmar un motor de bochito y volverlo a armar con los ojos cerrados. Yo tenía 12 años y era buena en matemáticas. Insoportablemente buena. Pero no me gustaban las matemáticas por los números. Me gustaban porque eran el lenguaje de los motores. Eran el lenguaje de mi padre. Pensé que si podía entender esas máquinas, podría entenderlo a él. Recuerdo que gané la Feria Estatal de Ciencias. Construí un brazo robótico básico con jeringas y tubos de plástico. Funcionaba. Levantaba una lata de refresco. Corrí a casa, con mi trofeo de plástico azul y mi listón de primer lugar. Corrí al taller, donde él estaba limpiando un carburador. Papá. Papá, mira. Gané. Levantó la vista, sus manos cubiertas de grasa. Miró el trofeo. Asintió. Qué bien, mi hija. No dejes que esas cosas te distraigan de tus deberes en la cocina. Ni siquiera tocó el trofeo. 2 semanas después, Tadeo, que tenía 10 años y acababa de reprobar matemáticas, llegó a casa con una bicicleta de montaña nueva. Roja y brillante. Con suspensión delantera. ¿Qué es eso?, pregunté, confundida. Es para tu hermano, dijo mi madre, radiante. Para que se anime. Los niños necesitan salir, quemar energía. Esa tarde, me quedé parada en la puerta de la cocina, viendo a mi padre en el patio trasero. Le estaba enseñando a Tadeo cómo aceitar la cadena. Se reía. Le revolvía el pelo. Le daba palmadas en la espalda. Mantén el equilibrio, hijo. Eres un campeón. Me gradué con honores como ingeniera mecánica en una de las mejores universidades de Monterrey. Diseñé sistemas de optimización para líneas de ensamblaje de autos de lujo alemanes. Ganaba más dinero del que mi padre había visto en su vida. Y esa sonrisa, la que le dio a Tadeo por saber poner aceite en una cadena, esa sonrisa nunca me la dio a mí. No, yo no estaba celosa del éxito de Tadeo. No había ninguno. Estaba celosa de lo poco que él tenía que hacer para ganarse el amor de mi padre, mientras que yo,
literalmente, había construido una carrera entera en un intento desesperado por impresionar a un hombre que solo veía a mi hermano. Mi madre, Griselda, no ayudaba. Ella era la facilitadora. Ay, mija, me decía cuando yo protestaba por algo. Tú eres la fuerte. Tú puedes con todo. Tu hermano, él es más sensible. Es hombre, las cosas son más difíciles para ellos. Más difíciles. Cuando yo tenía 16, trabajaba medio tiempo en una papelería después de la escuela para ahorrar para la universidad. Cuando Tadeo tenía 16, chocó el auto de mi padre. Mi padre simplemente suspiró y dijo, bueno, los muchachos son así. Yo era la inversión segura. Él era el sueño arriesgado. Yo era la que se suponía que debía pagar por todo. Él era el que se suponía que debía ser celebrado por existir. Y lo peor de todo, es que yo me lo creí. Creí que mi trabajo era ser la fuerte. Creí que mi amor se medía en cuánta carga podía soportar en silencio. Así que cuando las cosas se pusieron feas, cuando el taller de mi padre finalmente quebró, porque se negó a modernizarse y usar una computadora, ¿a quién creen que llamaron? No llamaron al campeón. Llamaron a la ingeniera. Tenía 19 años y estaba en mi segundo año de universidad en Monterrey. Vivía en una residencia de estudiantes que olía a humedad y fideos instantáneos. Mi vida era un triángulo constante, clases de termodinámica, mi trabajo como tutora de matemáticas para estudiantes de primer año y la biblioteca. Apenas me alcanzaba. Mi beca cubría la matrícula, pero los libros, la comida y el transporte corrían por mi cuenta. Cada peso estaba contado. El teléfono sonó un martes por la noche. Era mi madre. Llorando. El llanto de Griselda no era un llanto normal. Era un arma de precisión. Era un sonido diseñado para atravesar 1000 kilómetros de cable de cobre y apuñalarte directamente en la culpa. Mi hija. Sabina, gracias a Dios que contestas. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa, mamá? Es tu padre, sollozó. El taller, ya cerramos. Estamos acabados. Y ahora van a cortarnos la luz. Mañana, mi hija. Imagínate la vergüenza. Tu padre, él se va a morir de la vergüenza, Sabina. No puedo dejar que los vecinos lo vean así. Me senté en el borde de mi cama. Mamá, ¿cuánto es? Son 1500 pesos. Es todo. Te lo juro, mija, te lo pagamos en cuanto podamos. Solo esta vez. Miré mi cartera. Encima de mi escritorio. La abrí. Había 1700 pesos. Era, literalmente, todo el dinero que tenía en el mundo. Era mi dinero para pasajes de autobús y comida para las siguientes 3 semanas. Me froté la cara. Podía oír a mi padre gritando de fondo. No a ella. A la televisión. Está bien, mamá. Cálmate. Yo me encargo. Ay, mi hija. Eres un ángel. Eres nuestra salvación. Sabía que podíamos contar contigo. Colgué el teléfono. Caminé bajo la llovizna de Monterrey hasta el cajero automático que estaba a 10 cuadras. El recibo salió, saldo disponible, 200 pesos. Las siguientes 2 semanas, me alimenté de los paquetes de galletas saladas que tenían gratis en la biblioteca. Y caminé. Caminé 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta desde la residencia hasta la facultad. Todos los días. Lloviera o hiciera sol. Monterrey no es una ciudad amable para caminar. Mis zapatos se rompieron. El último día, una ampolla en mi talón se reventó y sangró a través de mi calcetín. Llegué a mi clase de cálculo vectorial cojeando, dejando pequeñas manchas rojas en el piso de linóleo. Pero mi familia tenía electricidad. Mi padre se había salvado de la vergüenza. Esa noche, entré a Facebook por primera vez en semanas. Lo primero que vi fue una foto de Tadeo. Tenía 16 años.
Estaba en una fiesta en la piscina en casa de un amigo rico. Sostenía una botella de cerveza, ilegalmente, por supuesto, y sonreía a la cámara, mostrando unos tenis nuevos, blancos e impecables. Un modelo caro. El pie de foto decía, viviendo la vida al máximo. YOLO. Y yo, con el talón sangrando y el estómago rugiendo por hambre, apagué la computadora. Esa fue la primera vez. Pero no fue la última. 2 meses después, fue la factura del agua. Luego, la mensualidad del coche. Luego, una emergencia médica de mi madre que resultó ser un tratamiento de spa que Tadeo le regaló, con el dinero que yo le envié para el supermercado. Yo me convertí en la red de seguridad. ¿Y Tadeo? Tadeo se convirtió en el que disfrutaba de la caída libre, sabiendo que yo siempre estaría allí para atraparlo. No era su culpa, me decía a mí misma. Era la culpa de mis padres por mimarlo. Pero mientras miraba la foto de sus tenis blancos, una parte de mí supo la verdad. Él lo sabía. Sabía que yo estaba pagando por sus fiestas, sus zapatos y su vida despreocupada. Y no le importaba. Los años pasaron. Me gradué. Conseguí mi primer trabajo en una planta automotriz. Luego un ascenso. Luego me mudé a la planta alemana. Mi salario creció. Y con cada aumento, el apetito de mi familia se hacía más grande. Me convertí en Sabina, la jefa de ingeniería. La que vivía en un departamento bonito en Monterrey. La exitosa. Pero en casa, en Puebla, yo era solo el cajero automático. Y Tadeo, mi hermano, sensible, se convirtió en Tadeo el emprendedor. Su primer gran proyecto, cuando tenía 23 años, fue una taquería. No cualquier taquería. Una taquería de tacos árabes, la especialidad de Puebla. Va a ser un éxito, Sabina, me dijo por teléfono. Pero necesito el equipo. El trompo, las planchas. 80,000 pesos. Es una inversión segura. Mi padre me llamó esa misma noche. Mija, tu hermano está tratando de ser un hombre. Apóyalo. Es familia. Así que le transferí 80,000 pesos. La taquería quebró en 6 meses. Me enteré después que era porque Tadeo le daba tacos gratis a todos sus compadres y usaba el dinero de la caja para irse de fiesta. Cuando le pregunté, mi padre dijo, el primer negocio siempre es difícil. Está aprendiendo. Luego, a los 26, vino el proyecto de las codornices. Es el futuro, Sabina, me explicó Tadeo, con los ojos brillantes. Huevos de codorniz. Son gourmet. La gente paga una fortuna por ellos. 120,000 pesos para las incubadoras y las jaulas. Nos haremos ricos. Esta vez, traté de ser la ingeniera. Tadeo, ¿hiciste un plan de negocios? ¿Un análisis de costos? ¿Tienes un comprador? Mi padre me interrumpió. Mija, tú eres ingeniera, sabes de máquinas. Tú no sabes nada de riesgo, de negocios. Deja a tu hermano hacer lo suyo. Tadeo me sonrió con esa suficiencia que yo detestaba. El trabajo tuyo es darme la lana, Sabina. No darme opiniones. No actúes como mi jefa. Le di los 120,000 pesos. 3 meses después, el proyecto murió. ¿Por qué? Porque Tadeo se fue un fin de semana a Acapulco y se le olvidó pedirle a alguien que alimentara a las codornices. Todas murieron. 120,000 pesos. Muertos de hambre. Yo estaba furiosa. Llamé a casa gritando. Mi madre se puso a llorar. ¿Cómo puedes ser tan cruel? El pobre está devastado. Perdió a todos sus animalitos. Finalmente, a los 29, llegó la joya de la corona, las criptomonedas. Sabina, esto es global. Un amigo mío creó una nueva moneda. Es como el Bitcoin, pero mejor. Vamos a entrar desde abajo. 100,000 pesos. Para el lunes,
o perderemos la oportunidad. Tadeo, eso es una estafa. Es un esquema Ponzi. Tú no entiendes. Te la pasas encerrada en esa fábrica. El mundo real es así. Riesgos. Esa noche, mi padre me llamó. No me pidió. Me lo ordenó. Ya basta de humillar a tu hermano con tus preguntas. Él sabe lo que hace. Confía en tu familia. Mándale el dinero. Le mandé los 100,000 pesos. Una semana después, la moneda desapareció. El amigo de Tadeo desapareció. Y mi dinero desapareció. 80,000. 120,000. 100,000. 300,000 pesos. 300,000 pesos de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mis proyectos entregados a tiempo, de mis batallas en una industria dominada por hombres. 300,000 pesos tirados a la basura para financiar la fantasía de mi hermano y la ceguera de mi padre. No solo tomaron mi dinero. Tomaron mi voz. Me quitaron mi experiencia y mi éxito y me redujeron a una simple proveedora. Y ahora, en esta fiesta ridícula, mi padre se atrevía a decirme que estaba celosa. El golpe final, la gota que derramó el vaso y rompió la presa, llegó 3 meses antes de la fiesta. Volé a Puebla para el cumpleaños de mi madre. Odiaba volar los fines de semana. Odiaba perder un sábado, pero me sentía culpable. Mi trabajo era demandante y no los había visto en 6 meses. Aterricé en el aeropuerto de Puebla y tomé un taxi a la casa de mis padres. La casa en la que crecí. La casa cuya hipoteca, sin que ellos lo supieran, yo había estado pagando en secreto durante los últimos 3 años después de que el banco amenazara con embargarlos. Ellos pensaban que el banco les había reestructurado la deuda. La realidad es que el banco me llamaba a mí cada mes. Entré y la familia estaba reunida. Mi madre, mi padre, Tadeo y su esposa, Marisol, y mi sobrina, Dalia. Mi hija. «Qué bueno que llegaste», gritó mi madre, abrazándome con demasiada fuerza. «Justo a tiempo». «¿Justo a tiempo para qué?», pregunté, dejando mi maleta. Tadeo sonrió. «Para planear el futuro». Mi cuñada Marisol, una mujer cuyo único logro en la vida había sido casarse con el genio de Tadeo, sacó un catálogo. Era grueso, brillante, y tenía la foto de una chica con un vestido esponjoso en la portada. «Dalia cumple 15 años en 3 meses», dijo Marisol, su voz chillona. «Y obviamente, necesita una fiesta que nunca olvide». Griselda, mi madre, aplaudió. «Tenemos que hacerle a Dalia la fiesta que yo nunca tuve». Tadeo abrió el catálogo sobre la mesa del comedor. Estuvimos viendo paquetes. «Y el paquete diamante es perfecto», señaló la página. Me incliné para leer. Salón de lujo para 200 personas. Banquete de 4 tiempos. Grupo de banda en vivo. Mariachi. Mesa de dulces importados. Vestido de diseñador español. Miré el precio en la parte inferior de la página. 200,000 pesos. Casi $11,000. Me reí. ¿Están locos? ¿200,000 pesos? ¿Quién va a pagar eso? El silencio cayó sobre la habitación. Los 4 me miraban como si acabara de decir una grosería. Pues tú, Sabina, dijo Tadeo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tú eres la que tiene el dineral. Para eso trabajas, ¿no? Para ayudar a tu familia. Me quedé helada. Tadeo, eso es el bono de mi año entero. Es una locura. Dalia, me volví hacia mi sobrina, una niña de 14 años que miraba su teléfono. Cariño, ¿tú de verdad necesitas todo esto? Podemos hacer una cena bonita, un viaje. Antes de que Dalia pudiera contestar, Marisol la interrumpió. Claro que lo necesita. Todas sus amigas van a tener fiestas así. ¿Quieres que sea la burla de la escuela? Dalia, al escuchar la palabra burla,
levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mi madre. Ya ves. Griselda la abrazó, lanzándome una mirada asesina. La hiciste llorar. Tu tía Sabina piensa que no merecemos cosas bonitas, mi amor. Piensa que somos menos que ella. Eso no es cierto, grité, sintiendo la trampa cerrarse a mi alrededor. Siempre eres tan coda, Sabina, gritó Tadeo. ¿Tienes idea de la vergüenza que he pasado? Mi hija no puede tener lo que otras tienen solo porque tú eres una amargada. Tú eres el padre. Págalo tú. Sabes que estoy entre proyectos. Fue entonces cuando Horacio, mi padre, que había estado callado, golpeó la mesa. Ya basta. Su voz retumbó. Sabina. Hazlo. Por tu sobrina. Es tu única sobrina. No quiero que esta familia se rompa por tu culpa. Me quedé allí, rodeada. El llanto de Dalia. La mirada acusadora de Marisol. La ira de Tadeo. Las lágrimas de chantaje de mi madre. Y la orden de mi padre. Me sentí sucia. Me sentí usada. Y me sentí increíblemente cansada. Está bien, susurré. Está bien. 200.000. Pero es la última vez, Tadeo. Te lo juro por mi vida. Es la última vez. Tadeo sonrió, victorioso. Sabía que entrarías en razón, hermanita. Mientras volaba de regreso a Monterrey esa noche, una ira fría se asentó en mi estómago. No era la última vez. Ellos nunca pararían. A menos que yo les diera una razón para hacerlo. Llegué a Monterrey y fui directo de aeropuerto a mi bar favorito. Necesitaba un trago. Oh 7. Llamé a Jimena. Jimena era mi mejor amiga desde la universidad. Habíamos sobrevivido juntas a clases de física cuántica. Ahora ella trabajaba en finanzas y era la única persona en mi vida que no tenía miedo de decirme la verdad. Llegó 10 minutos después, me encontró en la barra con mi segunda margarita. Esa cara solo significa una cosa, dijo sentándose. La familia. Le conté todo. Los 200.000 pesos. El paquete diamante. El llanto de Dalia. La orden de mi padre. Jimena escuchó pacientemente. Cuando terminé, se tomó su cerveza de un trago y golpeó el vaso contra la barra. No manches, Sabina, dijo, su voz llena de esa furia justa que yo admiraba tanto. Son vampiros. Son sanguijuelas. Te están desangrando. ¿Cuándo vas a parar? Hoy, dije, mi voz temblando. Hoy paré. Pero no es suficiente. Tadeo ya debe estar pensando en el siguiente proyecto. Y mis padres lo van a apoyar. Entonces, deja de jugar a la defensiva, dijo Jimena. Juega al ataque. Eres una ingeniera, ¿no? Los ingenieros resuelven problemas. Deja de enojarte y construye una trampa. La miré. ¿Una trampa? Una trampa legal. Me estás diciendo que ese idiota te debe 300.000 pesos de negocios fallidos, ¿verdad? ¿Y no tienes nada firmado? Nada. Todo fue, de familia, punto. Jimena sonrió. Vamos a arreglar eso. El plan era brillante. Y era malvado. Y era exactamente lo que necesitaba. 2 días después, llamé a Tadeo. Puse una voz temblorosa, casi llorando. Tadeo, Tadeo, contesta. ¿Qué quieres?, respondió, molesto. Seguramente estaba gastando ya parte del dinero de la fiesta. Estoy en problemas. Problemas graves, lloré. El SAT. Me están auditando. Silencio. El SAT. El Servicio de Administración Tributaria. Las 3 letras que aterran a todo México. ¿Qué? Su voz cambió. Pero tú eres ingeniera, ¿tú? No entienden.
Vieron las transferencias. Los 300,000 pesos que te mandé estos años. Creen que estoy lavando dinero, Tadeo. Creen que tú y yo estamos en algo ilegal. Voy a ir a la cárcel. Ahora tenía toda su atención. Podía oír su respiración agitada. No, no, no. Pero tú me lo diste. Eso no le importa al SAT. Se ve mal. Un ingeniero de la planta dijo que esto es un desastre. Voy a perder mi trabajo. Voy a ir a la cárcel. No pueden, gritó, y supe que no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por su fuente de ingresos. Si yo iba a la cárcel, ¿quién pagaría sus estupideces? Hay una forma. Dije, sollozando. Mi abogado, bueno, un amigo, dice que la única forma de arreglarlo es si podemos demostrar que eran préstamos. Préstamos de negocios. Que no era dinero ilegal. ¿Préstamos? Sí. Necesito que firmes unos papeles. Unos pagarés. Solo es papeleo, Tadeo. Para enseñárselos al SAT. Tenemos que ponerles fecha de antes, ¿entiendes? Para que crean que fue un préstamo real. Sí, sí, claro. Lo que sea. ¿Dónde firmo? Te los mando por paquetería. Fírmalos y mándamelos de regreso. Rápido, Tadeo. O ambos estaremos en problemas. Sí, sí, hoy mismo. Colgué y respiré por primera vez. Pero Jimena me había dicho que necesitaba un segundo seguro. Llamé a mi madre. Mamá, lloré. Estoy en problemas con el SAT. Por el dinero que le di a Tadeo. Creen que soy una criminal. Ay, Dios mío, mi hija. Te lo dije. Ese niño. No, mamá, escúchame. Hay una forma de arreglarlo. Tadeo va a firmar unos papeles para decir que fueron préstamos. Pero el abogado dice que para que se vea real, necesita un aval. Alguien que garantice el préstamo. ¿Cómo? Como si fuera algo del banco. ¿Un aval? ¿Qué es eso? Solo tienes que firmar aquí, mamá. Es solo papeleo para el SAT. No significa nada. Es solo para salvarme. Para salvar a la familia de la vergüenza. Usé sus propias palabras contra ella. Vergüenza. Claro, mi hija. Lo que sea para ayudar. No te preocupes. Envié los documentos esa tarde. 3 pagarés, uno por 80,000, uno por 120,000 y uno por 100,000. Todos con fechas de años anteriores. Todos con una tasa de interés legal estándar. Y una línea en la parte inferior para el aval. 2 días después, el sobre regresó. Las firmas de Tadeo estaban en todas partes, descuidadas, apenas legibles. Y allí, en la parte inferior, clara y firme, estaba la firma de mi madre, Griselda. Tomé esos papeles y los puse en la caja fuerte de mi oficina. Un ingeniero siempre tiene un plan de contingencia, me susurró la voz de Jimena en mi cabeza. Yo tenía el mío. Y ahora, solo tenía que esperar. Y ahora, aquí estábamos. En el salón de fiestas, Imperio, bajo las luces de neón rosas, con el olor a mole rancio en el aire. ¿300,000 pesos? Tadeo se rió, una risa nerviosa. ¿Estás loca, Sabina? Te volviste loca. Tú me diste ese dinero. Todos lo saben. Mamá, dile. Dile que está loca. Mi madre, Griselda, me miraba con pánico. Mi hija, por favor. Baja la voz. La gente está mirando. ¿Qué estás haciendo? Estoy cobrando una deuda, dije, mi voz fría y clara. Avancé hacia la mesa principal, donde había dejado mi bolso. No el bolso de fiesta pequeño e inútil. Mi bolso de trabajo. Un bolso de diseñador, sí, pero uno que yo había comprado con mi propio dinero, lo suficientemente grande para llevar mi laptop y otros documentos.
Lo abrí. Saqué un sobre de Manila. Loca, Tadeo, dije, caminando de regreso hacia él. Los ingenieros no nos volvemos locos. Documentamos. Saqué 3 hojas de papel dobladas. Las puse sobre la mesa, una por una, como si estuviera presentando evidencia en un juicio. Porque, en cierto modo, lo estaba. ¿Recuerdas esto? Tadeo miró los papeles. Su sonrisa vaciló. 80,000 pesos, dije, señalando el primer pagaré. Para, Taquería El Genio. Fechado hace 8 años. Con tu firma. 120,000 pesos, señalé el segundo. Para, Inversiones Avícolas Tadeo. Fechado hace 5 años. Con tu firma. Y mi favorito, dije, poniendo el tercero. 100,000 pesos. Para, Cryptomex Innovaciones. Fechado hace 2 años. Con tu firma. Los invitados más cercanos estaban en silencio, escuchando. La banda había dejado de tocar. Mi padre, Horacio, se acercó a la mesa y miró los papeles. Sus ojos se entrecerraron. Vio las firmas de Tadeo. ¿Qué es esta basura?, gruñó Tadeo, tratando de arrebatar los papeles. Retiré mi mano. Son pagarés, Tadeo. Títulos de crédito legalmente vinculantes. Con intereses. Que, por cierto, no has pagado. Es una trampa, gritó. Me dijiste que era para el SAT. Me mentiste. ¿Y tú me mentiste cuando dijiste que las codornices eran el futuro? ¿Me mentiste cuando dijiste que tu amigo, Cryptomex, era legítimo? ¿O simplemente eres un incompetente? Sabina, gritó mi padre. Basta. No, no basta. Me volví hacia él, sintiendo el fuego subir por mi garganta. Tú empezaste esto. Tú me dijiste que estaba celosa. ¿Celosa de qué, papá? ¿De él? ¿De un hombre de 31 años que vive de su hermana mayor? ¿Un hombre que firma documentos legales sin leerlos? Griselda, mi madre, se acercó y miró los papeles. Se puso la mano en el pecho. Vio su propia firma en la parte inferior de cada uno. Aval. Susurró, sus ojos llenos de horror. Dice, aval. Sabina, ¿qué hiciste? Me dijiste que era una formalidad. Era una formalidad, dije, mi voz temblando de ira. Una formalidad que te hace legalmente responsable de los 300,000 pesos que tú, genio, me debe. Tú garantizaste sus deudas, mamá. Griselda soltó un gemido y se tambaleó. Me engañaste, gritó mi madre. Yo te engañé, mi voz se rompió. Ustedes me han engañado toda mi vida. Me convirtieron en la mula de carga de esta familia. Me hicieron creer que mi valor estaba en cuanto podía pagar. Que mi amor se medía en cheques. Me volví hacia mi padre. ¿Y tú? El hombre que me enseñó a amar los motores. Nunca viste el motor que yo construí. Mi carrera, mi éxito, todo era invisible para ti. Pero sus fracasos eran desfiles que yo tenía que financiar. Sí, estoy celosa, grité, las lágrimas finalmente brotando. Estoy celosa de que Tadeo tuvo el lujo de ser un idiota fracasado toda su vida, mientras que a mí ni siquiera se me permitía estar cansada. El silencio en el salón era total. Entonces Tadeo rugió. No con palabras. Fue un rugido animal de pura rabia y humillación. Se abalanzó sobre mí. Pinche traidora. Todo pasó en cámara lenta. Vi el puño de Tadeo venir hacia mí. No apuntaba a mi cara, apuntaba a los papeles en mi mano. Me moví. Años de serla, invisible, me habían hecho rápida. Retiré los pagarés justo cuando él se estrellaba contra la mesa, enviando copas de champaña y platos de mole a medio comer al suelo. Tadeo, gritó mi padre, agarrándolo por el hombro. Varios tíos se levantaron y sujetaron a mi hermano, que ahora era un desastre de mocos, lágrimas y furia borracha.
Me robó. Esa perra me robó. Los invitados estaban de pie, susurrando, algunos sacando sus teléfonos. La fiesta estaba muerta. Mi tía Eulalia, la hermana mayor de mi madre y la principal, chismosa, rumor mujer, de la familia, se acercó a mí, con el rostro rojo. ¡Qué vergüenza, siseó! Eres una vergüenza. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Arruinaste el día más importante de la pobre Dalia. Miré hacia la mesa de honor. Dalia, mi sobrina, estaba llorando, su maquillaje perfecto arruinado, su enorme vestido rosa ahora manchado con algo que parecía salsa. Por un segundo, sentí una punzada de culpa. Ella era una niña. Ella no tenía la culpa. Caminé hacia ella. Mi familia se tensó. Tadeo dejó de luchar. Me agaché frente a Dalia, ignorando a su madre Marisol, que me miraba con odio. Dalia, dije en voz baja. Lamento que tu fiesta se arruinara. No era mi intención. Ella me miró con sus ojos jóvenes, llenos de confusión. Pero quiero que aprendas algo esta noche, continué. Algo que nadie aquí parece entender. Nunca, nunca dependas de nadie para que te pague la vida. Ni de tu padre, ni de tu madre, ni de un esposo. Gana tu propio dinero. Porque la persona que paga, esa es la persona que tiene el poder. No dejes que nadie tenga ese poder sobre ti. Le di una última mirada y me levanté. Agarré mi abrigo del guardarropa. Mi madre corrió hacia mí, agarrando mi brazo. No, Sabina, no te puedes ir, su voz era un chillido de pánico. Todos están mirando. ¿Reparaste esto? Estás destruyendo a esta familia. Me detuve en la puerta del salón. El aire frío de la noche de Puebla entraba, sintiéndose limpio. Me zafé suavemente de su agarre. No, mamá, dije, mi voz finalmente firme, sin lágrimas, sin ira. Solo vacío. Esta familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo. Yo solo dejé de pagar la obra de teatro. Salí del salón de fiestas, Imperio. Detrás de mí, los gritos comenzaron de nuevo. Caminé por el estacionamiento hasta mi Audi. El auto alemán que había comprado con mi propio sudor. Encendí el motor. No fui al aeropuerto. Mi vuelo de regreso era para el día siguiente, pero no podía soportar un minuto más en esta ciudad. Comencé a conducir. Conduje 12 horas sagues. Toda la noche. De Puebla, a través del caos de la Ciudad de México, por la larga y oscura carretera hacia el norte. Hacia Querétaro, luego San Luis Potosí, luego Saltillo. No puse la radio. No escuché música. Solo escuché el sonido de mi motor. Un V6 turboalimentado, perfectamente afinado. Una máquina lógica, predecible, que hacía exactamente lo que se suponía que debía hacer. A diferencia de los humanos que dejaba atrás. Conduje toda la noche, con los pagarés en el asiento del copiloto, como una promesa. Y mientras el sol salía sobre el desierto de Coahuila, finalmente sentí algo que no había sentido en 15 años. Paz. Llegué a mi departamento en San Pedro, Monterrey, a las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo. Mi cuerpo dolía por las 12 horas de conducción, pero mi mente estaba clara. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta. Mi departamento estaba silencioso, limpio, minimalista. El opuesto exacto del caos barroco y desordenado de la casa de mis padres. Puse mi teléfono, que había estado apagado durante todo el viaje, a cargar en la cocina. Me di una ducha larga y caliente, viendo cómo el agua se llevaba el olor a mole y champaña barata. Me puse una bata, me serví un vaso de agua y finalmente encendí el teléfono. Fue como abrir una compuerta. La vibración fue tan intensa que el teléfono casi se cae de la barra de granito. Mensajes. Notificaciones. Correos de voz. Y la cuenta en la pantalla de inicio, 67 llamadas perdidas. 42 mensajes de texto. 11 mensajes de voz.
Todos de los mismos 4 números: mamá, papá, Tadeo, tía Eulalia. Me preparé un café. Me senté en mi balcón, mirando el cerro de la silla mientras la ciudad despertaba. Y entonces, presioné reproducir. Mensaje de voz 1. Mamá. 3 de la mañana, llanto histérico. Sabina. ¿Dónde estás? Tu padre te está buscando. Dalia no ha parado de llorar. Arruinaste todo. Todo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tienes que volver y disculparte. Tienes que arreglar esto. Mensaje de voz 2. Papá. 4 de la mañana, furia helada. Me has avergonzado, Sabina. Delante de toda mi familia, de todos mis amigos. Después de todo lo que te hemos dado. Ya no eres mi hija. ¿Me oyes? No te atrevas a volver a llamar a esta casa. Mensaje de voz 3. Tadeo. 5 de la mañana, amenaza borracha. Vas a pagar por esto, Sabina. Lo juro. Esos papeles son falsos. Voy a conseguir un abogado. Te voy a demandar por fraude. Estás acabada, perra. Mensaje de voz 4. Tía Eulalia. 7 de la mañana, indignación. Niña malagradecida. ¿Sabes lo que hiciste? Tu madre está enferma. Casi le da un ataque por tu culpa. Eres un monstruo. Tomé un sorbo de mi café. El sol se sentía cálido. Y luego, el mensaje de voz 5. Mamá. 8 de la mañana, pánico absoluto. Sabina, contesta el teléfono. Por el amor de Dios, contesta. ¿La policía está aquí? Están aquí, en la casa. Están hablando de tus papeles. Tu padre se siente mal. Le duele el pecho. Creo que le está dando un infarto. Sabina, si algo le pasa, será tu culpa. Tu culpa. El teléfono se me cayó de la mano. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Un infarto? ¿Policía? Mi reflejo de 15 años se activó. El pánico me inundó. Tengo que volver. Tengo que arreglarlo. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo en mis oídos. Corrí a mi habitación, abrí mi laptop, empecé a buscar el primer vuelo de regreso a Puebla. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Y entonces, me detuve. La imagen de mi padre gritándome en la fiesta. La imagen de mi madre firmando los papeles. Espera, me dije a mí misma, en voz alta. Espera. Un ingeniero verifica los datos. Cerré la página de la aerolínea. Respiré hondo. Agarré mi teléfono. Pero no les devolví la llamada. Marqué un número diferente. Un número que había guardado hacía años. El teléfono sonó 3 veces. Contestó una voz somnolienta y amable. Bueno. Doña Ofelia, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Soy yo, Sabina. La hija de Horacio y Griselda. Doña Ofelia era nuestra vecina de toda la vida. Una viuda amable que vivía en la casa de al lado y que, en mi opinión, lo sabía todo. Yo le enviaba dinero de vez en cuando, para sus medicinas, un pequeño secreto que nunca le conté a mi familia. Sabina, mi hija. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, corazón? Estoy bien, doña Ofelia, gracias. Disculpe la hora. Es solo que, estoy preocupada. No puedo localizar a mis padres. ¿Están bien? ¿Mi papá está bien de salud? Hubo una pausa. Podía oírla sentarse en su cama. Tu papá, dijo, confundida. ¿Horacio? Pues, ¿por qué no iba a estarlo? Mi corazón dio un vuelco. ¿No pasó nada?
¿Una ambulancia, o algo así? Doña Ofelia se rió. Ay, mi hija. Ambulancia no. Lo que hubo fue una patrulla. Hace como una hora. Un escándalo. ¿Una patrulla? Sí. Parece que tu papá la llamó. Yo estaba regando mis macetas y lo oí. Estaba gritándole a alguien por teléfono. Hecho una furia. Luego llegaron los policías, hablaron con él un rato en el porche y se fueron riendo. El pobre Horacio se metió a la casa echando chispas. Pero, ¿infarto? Híjole, no. Ese hombre tiene más energía para gritar que yo para vivir. Seguro fue otro de los líos de Tadeo, ¿verdad? Me apoyé contra la pared de mi cocina. El alivio fue tan intenso que mis rodillas temblaron. Un infarto falso. Habían fingido un infarto. Y habían llamado a la policía, para denunciarme a mí. Sí, doña Ofelia, dije, mi voz ahora helada, tranquila. Seguro fue eso. Muchas gracias por la información. Que tenga un buen día. Igualmente, mi hija. Cuídate. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pared blanca de mi cocina. Durante 15 años, había sido su títere. Habían tirado de mí silos con culpa, vergüenza y obligación. Le está dando un infarto. Será tu culpa. Esta vez, habían ido demasiado lejos. Habían usado la carta más sucia de su baraja. Y fallaron. El pánico desapareció. El miedo desapareció. La culpa desapareció. En su lugar, quedó una ira fría. Pura. Limpia. Como el acero de una línea de ensamblaje. Ya no eran mi familia. Eran un problema que resolver. Y yo, Sabina, jefa de ingeniería, era la mejor resolviendo problemas. Agarré mi laptop. No llamé a Jimena. No llamé a nadie. Busqué en Google, mejor firma de abogados mercantil en Puebla. Hice clic en el primer enlace. Llené un formulario de contacto. Asunto, ejecución de pagarés y fraude familiar. Escribí mi historia. Adjunté copias escaneadas de los 3 pagarés, con las firmas claras de Tadeo y Griselda. Presioné, enviar. Eran las 9 de la mañana. Me serví otra taza de café. Y esperé. El teléfono de mi casa sonó. Lo ignoré. Mi celular vibró. Lo puse en silencio. El juego había cambiado. Ya no era una hija suplicando amor. Era una acreedora exigiendo un pago. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A las 11 de la mañana, mi celular sonó con un número desconocido de Puebla. Señorita Sabina. Habla el licenciado Porfirio, del bufete legal. Recibimos su consulta. La voz era profunda, grave, sin emociones. El tipo de voz que cobra por minuto. Licenciado, dije, profesional. Gracias por llamar. Le seré franco, dijo. Su caso es inusual. Pero legalmente, es impecable. Estos pagarés, podía oírlo teclear, son títulos de crédito con valor probatorio pleno. La firma de su hermano es clara. Y la firma de su madre como aval, eso es lo que sella el trato. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si su hermano, el deudor principal, no paga, su madre, la avalista, está obligada a pagar el monto total. De forma inmediata. Y con los intereses acumulados que usted estipuló. Respiré hondo. Ellos llamaron a la policía esta mañana. Tadeo le dijo a la policía que yo lo había defraudado. El licenciado Porfirio soltó una risa seca. Eso es irrelevante. Él firmó. Es un adulto. La policía se rió porque esto no es un asunto penal, es un asunto mercantil. Y en el mundo mercantil, señorita, la firma lo es todo. La historia de, era para el SAT, es solo eso, una historia. La firma es un hecho.
Sentí una oleada de poder. Entonces, ¿qué sigue? Usted tiene dos opciones. Podemos iniciar un juicio mercantil ejecutivo, lo cual es rápido pero agresivo. O podemos empezar con un requerimiento de pago extrajudicial. Una carta formal. Una advertencia. Dándole 72 horas para pagar el total de los 300,000 pesos, más intereses, antes de que procedamos a embargar bienes. Embargar. Por supuesto. La firma de su madre como aval vincula sus bienes. Si tienen una casa, un coche, cuentas bancarias, todo eso está en juego. Su hermano la metió en un problema muy serio. O, mejor dicho, ella se metió sola al firmar. Me quedé en silencio, pensando. Griselda. Mi madre. La que lloraba pidiendo dinero para la luz. La que había firmado para salvarme de un problema falso. ¿Sentí culpa? No. Sentí justicia. Licenciado, dije, mi voz firme. Quiero que proceda con el requerimiento de pago. Envíe la carta. Dele las 72 horas. Como usted diga, señorita. Le enviaré la factura de mis honorarios iniciales a su correo. Una vez pagada, el requerimiento saldrá hoy mismo. Pagaré de inmediato. Colgué. Entré a mi banca en línea. Transferí los honorarios del abogado sin pestañear. Era el mejor dinero que había gastado en mi vida. Me puse mi ropa de ejercicio. Salí a correr. Corrí 10 kilómetros por el Parque de San Pedro, el aire limpio de la mañana llenando mis pulmones. Por cada paso, pensaba en los 5 kilómetros que caminé con los talones sangrando. Por cada respiración, pensaba en las codornices muertas de hambre. Por cada latido de mi corazón, pensaba en la cara de mi padre diciendo, celosa. Ya no estaba corriendo de ellos. Estaba corriendo hacia mí. La carta del licenciado Porfirio, entregada por un notario, llegó a la casa de Puebla al día siguiente. Aparentemente, causó un impacto mayor que la visita de la policía. Mi teléfono, que había estado inquietantemente silencioso durante 24 horas, claramente una estrategia fallida de tratarme con la ley del hielo, volvió a la vida. Pero esta vez, el tono era completamente diferente. Mensaje de voz 6. Mamá. 10 de la mañana. No lloraba. Su voz era un susurro tembloroso, aterrorizado. Mi hija. Sabina, acaba de venir un hombre. Un abogado. Con papeles. Sabina, ¿qué hiciste? ¿300,000 pesos? ¿Intereses? ¿Dice algo de embargo? Sabina, esto es un error. Tú sabes que no tenemos ese dinero. Nos vas a dejar en la calle. Estás demandando a tu propia madre. Por el amor de Dios, retira eso. Llámanos. Podemos hablarlo. Somos familia. Oh. Ahora éramos familia. Mensaje de voz 7. Papá. 10:30 de la mañana. La furia había desaparecido. Su voz era pequeña. Confundida. Sabina. Habla tu padre. Creo que todo esto es un gran malentendido. Tu madre está muy asustada. Tú sabes cómo es Tadeo, siempre ha sido un impulsivo. Un tonto. Pero no puedes hacerle esto. No a tu madre. Retira esos papeles, mi hija. Ven a casa y lo hablamos. Como siempre. Como siempre. Esas dos palabras me helaron la sangre. Como siempre, significaba que yo gritaba, ellos lloraban, y yo terminaba pagando más. No esta vez. Mensaje de voz 8. Tadeo. 11 de la mañana. El genio estaba llorando. Llorando de verdad. No era el llanto de frustración de la fiesta. Era el llanto de puro terror. Sabina. Hermanita. Por favor, contéstame. Mamá está destrozada.
No puedes hacerle esto a ella. Fue mi culpa. Yo te engañé. No la metas en esto. Por favor. Te pagaré. Lo juro. Conseguiré un trabajo. Haré lo que sea. Pero dile a tu abogado que pare. No lastimes a mi mamá. Me reí. Fue una risa genuina. Me reí tanto que me dolió el estómago. 15 años. 15 años de financiar su pereza, su arrogancia, su estupidez. 15 años de verlo tratar a mi madre como su sirvienta personal. Y ahora, de repente, estaba preocupado por ella. ¿Por qué? Porque mi madre era su escudo humano. Y yo acababa de apuntar mi arma legal directamente a su escudo. Él no estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por él mismo. Si mamá caía, él caía. La firma de Griselda como aval significaba que el patrimonio familiar, lo poco que quedaba, era la garantía. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Porfirio. ¿Licenciado? Sabina al habla. Señorita. Asumo que ha tenido noticias. Están en pánico. Mi hermano ahora jura que me pagará. El abogado soltó un bufido. Palabras. No valen nada. ¿Qué desea hacer? Quiero que sepa que no voy a ceder. Pero, ¿qué pasa si realmente no pueden pagar? ¿Qué pasa con la casa? Bueno, usted me dijo que ha estado pagando la hipoteca en secreto. Sí. Eso complica las cosas a su favor. Podríamos argumentar que usted tiene un derecho de retención sobre la propiedad. Pero, honestamente, es más simple. Si no pagan los 300.000, podemos forzar la venta de la casa. Usted recupera su dinero, y ellos, bueno, ellos tendrán que buscar un lugar más pequeño. La casa. La casa en la que crecí. Licenciado, dije. Me acaban de informar que tienen otro bien. Un pequeño terreno. ¿Un terreno que mis padres siempre guardaron? Para el futuro de Tadeo. ¿Podemos ir por eso primero? Hubo una pausa. Absolutamente. Es un activo. Podemos poner un gravamen sobre él y forzar su venta para cubrir la deuda. Es una solución muy elegante. Hagámoslo, dije. Vaya por el terreno de Tadeo. La ejecución fue rápida. El licenciado Porfirio era un tiburón. El terreno, que mis padres habían atesorado durante 20 años como el nido de Tadeo, fue puesto a la venta por orden judicial para cubrir la deuda de 300.000 pesos. Resulta que, con la inflación y el desarrollo de la zona, valía casi exactamente eso. El dinero me fue transferido 2 semanas después. 300.000 pesos. No era una ganancia. Era una recuperación. Era el sonido de 15 años de abuso finalmente llegando a su fin. ¿Y mi familia? Bueno, las cosas cambiaron. Tadeo, por primera vez en su vida adulta, tuvo que conseguir un trabajo. Mi cuñada Marisol me llamó una vez, llorando, para decirme que era un monstruo. Aparentemente, Tadeo ahora era cajero en una tienda Coppel. Tenía que usar un uniforme y cumplir un horario. La tragedia. Mi padre, Horacio, no me volvió a hablar. Doña Ofelia me dijo que pasaba la mayoría de los días en el porche, simplemente mirando a la nada. El orgullo del hombre que había construido un taller con sus manos, y que había visto a su hijo fracasar en todo, finalmente se había roto. No por el fracaso de Tadeo, sino porque el mundo entero ahora lo sabía. Mi madre, Griselda, me llamó una última vez. Lo tienes todo, Sabina, dijo, su voz vacía, sin lágrimas, sin ira. Tienes tu carrera. Tienes tu dinero en Monterrey. Tienes tu departamento lujoso. Tadeo no tenía nada. Ese terreno era lo único que tenía. ¿Por qué tenías que quitárselo? Estaba en mi oficina. Mirando por la ventana de cristal hacia la línea de ensamblaje. Robots y humanos moviéndose en perfecta sincronía. Una máquina hermosa, lógica,
basada en causas y consecuencias. Mamá, dije, tranquilamente. Yo tengo todo porque trabajé por ello durante 15 años sin parar. Porque entiendo de motores, de sistemas, y de consecuencias. Tadeo no tiene nada, continué, porque tú y papá nunca lo dejaron enfrentar ninguna consecuencia. Él nunca tuvo que aprender. Nunca tuvo que crecer. Yo no le quité el terreno a Tadeo, mamá. Solo recuperé mi dinero. El dinero que él me debía. El dinero que tú prometiste pagar. Hubo un largo silencio. Adiós, mamá. Colgué el teléfono. Y bloqueé su número. Han pasado 6 meses. Estoy en el balcón de mi departamento en San Pedro. Es de noche. La ciudad brilla debajo de mí. A mi lado, en una pequeña mesa, hay un archivo PDF abierto en mi laptop. Es un contrato. La promesa de compra de un pequeño condominio en la Isla del Padre. Una inversión. Para mi futuro. Para mi retiro. Mi dinero. Firmó el contrato digitalmente. Mi padre dijo que estaba celosa. Mi madre dijo que era cruel. Mi hermano dijo que era una traidora. Pero mientras me siento aquí, escuchando el silencio de mi propio hogar, pagado por mí, ganado por mí, por primera vez en mi vida, no me siento celosa, ni cruel, ni traidora. Solo me siento libre. ¿Ustedes qué piensan? Después de 15 años de sacrificio, ¿hice mal?